Apreciados amigos y hermanos que nos acompañan, buenas tardes. ¿Sí me Buenas escuchan? tardes, hermano Armando. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Doctor David, me alegra mucho saludarle. ¿Cómo me está escuchando usted, doctor, en este día, 22 de octubre, perdón, 22 de abril del 2024? Bien, se escucha bien. Yo le escucho bien. No sé las otras personas si donde están oyen bien el audio. Me alegra mucho saludar a todos mis hermanos, amigos que nos acompañan en esta hora. Es con gozo y alegría que nos unimos en este espacio para aprender un tema más y sobre todo para colocar en práctica en nuestras vidas. Hoy nos acompaña una vez más el doctor David Jaramillo desde nuestra hermana República de España. Doctor, cuéntenos, ¿qué horas tiene allá en España, doctor? Ahorita mismo tenemos las 9 de la noche y 9 minutos, porque pues 9 hay 7 horas de diferencia. Esa es la diferencia horaria que tenemos en este momento. bueno, muy bien. Bueno, nos alegra mucho. Gracias, doctor, por este espacio, por su tiempo que dedica a instruir, capacitar a los hermanos de nuestra iglesia y a los que no hacen parte también de nuestra comunidad adventista que nos encontramos alrededor del mundo. Bien, vamos a dar inicio, apreciados amigos, apreciados hermanos. En primer lugar, como lo hacemos siempre a través de este medio, dándole gracias a nuestro Dios. Apreciados hermanos, el mundo se ha apartado, el mundo se ha alejado de Dios y Dios quiere que como hijos suyos siempre estemos agradecidos. De manera pues que allí donde estamos, allí donde están, allí donde ustedes se encuentran, yo quiero invitarlos de manera respetuosa a que por favor inclinemos nuestra cabeza y vamos a dar inicio esta transmisión, este programa con una oración. Así que vamos, lo motivo para que me acompañen. Cariñoso Padre, oh Dios de amor, gracias te damos una vez más por el don de la vida. Gracias porque a través de diferentes medios, a través de diferentes personas, tú nos estás motivando, tú nos estás animando a que cada día hagamos un alto en nuestro camino, en nuestra vida, y que hagamos esos cambios que nuestro cuerpo requiere, que hagamos esos cambios que nuestro cuerpo necesita para que nuestra salud se pueda ver beneficiada, para que nuestra salud se pueda ver restablecida. Permite, amado Dios, que el mensaje que nos trae hoy el doctor David, a través de estos medios, puedan causar un impacto en nuestra mente y que ese mensaje nos pueda ayudar, que podamos ser motivados, como ya hemos mencionado, a hacer esos cambios que nuestra familia, nuestra comunidad y sobre todo que nuestro cuerpo necesita. Amado Dios, gracias porque nos has utilizado para este tiempo tan complejo, tan difícil, el cual nos ha correspondido vivir. Bendice de manera especial al doctor David, su mensaje, que el propósito de este mensaje pueda cautivar nuestras mentes. Pues te lo agradecemos, amado Dios, en los méritos santos de tu amado Hijo. Amén y amén. Bien, hermanos, muchas gracias por apoyarnos, muchas gracias por compartir y muchas gracias por estar acá siempre conectados a través de este espacio. Doctor David, sabemos que el tiempo apremia, así que hoy, hace 8 días, iniciamos hablando sobre los problemas que ocurren de manera cotidiana para algunos sobre esta patología tan incómoda, tan molesta como es la gastritis. Y habíamos quedado para iniciar hoy, hablando sobre los inconvenientes cuando un poco más avanza estas complicaciones, y es lo que la comunidad médica conoce como la gastritis crónica. ¿Es así, doctor Jaramillo? Así es. Sí, hoy vamos a mirar
¿Cuál es la diferencia? Porque pues hay unas diferencias muy grandes. Podemos decir que una enfermedad, un deterioro en nuestra salud, pues va teniendo, digamos, un proceso, ¿no? Todo tejido en nuestro cuerpo puede inicialmente irritarse, después de irritarse, pues se va a inflamar, después de la inflamación viene infección, después de la infección, si no se detiene la infección, pues viene úlcera, después de la úlcera, si no se supera la úlcera, pues entonces viene cáncer etapa uno, cáncer etapa 2, cáncer etapa 3, etapa 4, y después de etapa 4 entonces ya eso se llama metástasis. Entonces mire que es un proceso, sí, estamos hablando de algo que sucede en el estómago. Sí, el estómago está prácticamente en el centro de cada uno de nosotros. Ahí hay un centro nervioso muy importante que se llama el plexo solar, y por eso la persona que padece gastritis pues siente como una agonía, siente como una ansiedad que no le permite estar bien. De hecho, eso debilita, disminuye, mengua su fuerza vital, porque es que es algo que sucede ahí donde tenemos ese centro nervioso que estamos mencionando que se llama el plexo solar. Sí, es como que si fuera allí un sol, por llamarlo de alguna manera, que irradia energía hacia toda la periferia. Entonces, por eso el problema de la gastritis, pues hace que la persona permanezca así, ¿no? Permanezca sin buen equilibrio en su estado anímico, eh, con muy poca energía, ¿sí? Es toda un trastorno, ¿sí? No solamente es experimentar las agruras y experimentar las acidez, sino que también aquí estamos viendo cómo se ve afectado la parte energética del paciente. Entonces, la gastritis crónica se denomina crónica cuando el infiltrado inflamatorio está constituido principalmente por células mononucleares. ¿Sí? Entonces vamos a ir allí a la siguiente imagen para que empecemos a ver esto y todos podamos comprenderlo y podamos hacer algo que se llama prevención. ¿Sí? Prevenirse es anticiparse a algo. ¿Sí? Eso es prevención, eso es preparación. Cuando usted se anticipa a algo que va a suceder. Entonces, vemos que la gastritis crónica la podemos dividir, podríamos decir, en dos tipos. Una gastritis crónica que haya sido causada por esta bacteria, la Helicobacter pylori, que vimos el domingo pasado, pues que tiene unos bracitos, tiene unas falanges, con eso es que ella se desplaza, con eso es que ella tiene movimiento y se mueve de un lado para otro, pero tiene un cuerpo, que ese cuerpo está encapsulado, está protegido por una cápsula de ureasa. Y esa ureasa, pues es mucho más ácida que el mismo ácido clorhídrico. Así que por ese motivo, pues el ácido que tenemos en el estómago no destruye esta bacteria, ¿sí? Entonces dice aquí que hablando pues de este tipo de gastritis crónica producida por esta bacteria que estamos mencionando, nos dice allí es la más frecuente, localización principalmente entre en el antro, ¿sí? En el antro, o sea, en la base del estómago, que es donde dijimos que se segrega esa sustancia química que se llama grelina, que sube por el nervio vago y le hace saber al cerebro pues que tenemos hambre, que necesitamos alimento, que necesitamos comida. Bueno, ahí es la localización básica de esta bacteria. Riesgo de aparición de úlceras, ¿sí? Entonces, en el antro y también muy cerca del duodeno, ¿sí? Entonces, ese es el problema de uno, digamos, no tomar con la suficiente consideración el poder uno superar y el poder destruir esta bacteria, sacarla del cuerpo, destruirla, porque pues mire todo el daño que produce. Incrementa el riesgo de adenocarcinoma y de linfoma. Sí, así que esta bacteria que estamos viendo allí,
con esos falanges y con ese cuerpo de color verde que está encapsulada con esa capa de ureasa, pues es la que produce el cáncer de estómago. El cáncer de estómago está catalogado como el cáncer número uno, el que más mata personas, ¿sí? Y la otra causa o el otro tipo de gastritis crónica es la gastritis atrófica corporal difusa o tipo A, ¿sí? Entonces es un poco común. ¿Por qué? Porque esto es una gastritis literalmente producida o generada porque el sistema inmunológico pues ataca esas células que tenemos allí en nuestro estómago que producen ácido clorhídrico. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene este tipo de gastritis eh, atrófica, donde su propio sistema inmunológico está atacando esas células en el estómago para que produzca ácido clorhídrico, pues la persona tiene una hipocloridia porque tiene una gastritis atrófica debido a que su sistema inmunológico está atacando esas células del estómago y este paciente tiene un nivel muy bajito de ácido clorhídrico porque esas células que lo producen están siendo atacadas por el sistema inmunológico. Pues le damos fórmulas, tenemos unas fórmulas especializadas para que esta persona regule, para que esta persona module la respuesta de su sistema inmunológico y el sistema inmunológico no esté súper activado y esté causando esta enfermedad que se llama una enfermedad autoinmune. Siempre que el sistema inmunológico ataca el mismo organismo de la persona, se llama enfermedad autoinmune. Y este tipo de gastritis crónica, que se llama gastritis atrófica, pues es una de las tantas enfermedades autoinmunes donde desafortunadamente por una mala información, por un desequilibrio allí, el sistema inmunológico está atacando estas células que producen el ácido clorhídrico. Este paciente tiene una baja producción de ácido clorhídrico, tiene hipocloridia y entonces vemos este tipo de gastritis. Bueno, vamos a la siguiente imagen y vamos a mirar otras cosas que están en esto de la famosa gastritis crónica. Entonces ahí vemos las diferencias, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Pues la aguda dice que la produce porque la produce también la bacteria, el Helicobacter pylori, porque tomamos medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, los famosos AINES, que dijimos que es lo que nos venden en todas las tiendas, en todas las farmacias, sin receta médica, y el mundo entero abusa de ellos. El exceso de estrés, ¿sí? Y también el consumo de alcohol. Así que ese tipo, cualquiera de esos cuatro tipos, diferentes tipos de gastritis aguda, pues ahí estamos viendo qué lo causa. Y la crónica, pues básicamente es por la misma bacteria, por la bacteria Helicobacter pylori y lo que ya explicamos de la famosa gastritis atrófica. Bueno, vamos a la siguiente imagen. Aquí estamos viendo los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Esto es muy importante. Estamos viendo allí que se ha hecho, digamos, como partir allí lo que es la cavidad abdominal, hacer ese cuadrante allí. Y entonces vemos que en el centro, pues está en el ombligo, pero arriba del ombligo, casi llegando al esternón, pues se localiza ese ardor, esa ansiedad, esa incomodidad donde es como que si el estómago permaneciera en llamas. La persona puede sentir deseos de trasbocar, deseos de vomitar. Es muy sensible a los olores. También es una persona que se le puede quitar el apetito. Y muy importante esto, el color en las heces fecales. Cuando las heces fecales empiezan a estar muy oscuras, es porque ya hay presencia de sangre en las heces fecales. Porque la gastritis pues ha deteriorado, estamos hablando ya de una gastritis crónica, ya eso ya no es simplemente una inflamación en la mucosa que protege la piel del estómago o del intestino delgado, sino que ahí ya hay
una afección, ya seas, digamos, lacerado, ya sea lastimado por cualquiera de estas diferentes causas que hemos mencionado, la piel del estómago. Entonces ahí ya hay sangrado, ahí ya hay ulceración, ¿sí? Entonces, para que veamos esto de los síntomas, que esto es muy importante, ¿sí? En qué región sucede, dónde sentimos el dolor y las diferentes sintomatologías que podemos experimentar, que podemos sentir. Bueno, vamos a la siguiente imagen. Y en la prevención, muy importante, buenos hábitos alimenticios, alimentación equilibrada. Algunas personas utilizan la expresión dieta plana, ¿sí? De pronto la expresión dieta plana pues no alcanza, digamos, a ejemplificar bien qué es lo que se quiere decir, pero lo que se quiere decir es que sea una alimentación equilibrada, una alimentación balanceada, porque la realidad que está viviendo el mundo, por el cual hay tanta gastritis, es que hay un desequilibrio. El mundo entero está consumiendo carbohidratos, grasas y proteínas, no más. Eso es todo lo que se come. Y en medio de esas cosas, pues hay una cantidad de sustancias muy inflamatorias, como es el azúcar refinada, como es las grasas saturadas, como es la sal refinada y yodada, como es el gluten o las harinas refinadas, y también allí consideramos los lácteos de vaca. ¿Sí? Entonces, esas 5 sustancias inflamatorias están ahí en eso que cotidianamente los 8 billones de personas están comiendo: carbohidratos, grasas y proteínas. Si estas personas consumieran suficiente fruta, como la que estamos viendo ahí en la imagen, ¿y cuando comemos la fruta? Tengo gastritis y necesito comer la fruta para que sea parte de mi recuperación. O no tengo gastritis, pero quiero empezar a comer fruta para que la piel que hay en mi estómago tenga una mucosa que la proteja. Entonces, lo primero que debemos hacer es entender que la fruta es un alimento predigerido. La fruta es un alimento que cuando usted se come un pedazo de papaya, se come 1 o 2 bananos, la fruta primero debe estar madura. Segundo, debemos consumirla con el estómago vacío. Por lo menos mínimo 1 hora antes de los alimentos. ¿Por qué? Porque es que la fruta dura solamente 10 o 15 minutos en el estómago. Entonces, si usted es una persona que desayuna o almuerza o cena y después de esas comidas encima como postre le coloca fruta, pues esa fruta va a fermentar y va a vinagrar lo que usted ya comió. Por ejemplo, si usted en esa comida, usted comió arroz, pues mezclar fruta madura y un cereal produce alcohol. Entonces eso sale del estómago ya en estado de fermentación, entra al intestino delgado, literalmente transformamos o convertimos el intestino delgado como que si fuera un destiladero de alcohol por esas malas combinaciones que son las que producen la gastritis, y entonces eso va directo a través de la vena porta al hígado. Por eso, como dijimos hace 8 días, el 45% de los adultos tienen hígado graso y el 25% de todos los niños que hay en este momento tienen hígado graso. ¿Sí? Entonces usted se pone a revisar y entonces la gente todos los días consume fruta encima de las comidas. La otra combinación que da ese resultado de que ese exceso de alcohol que se está produciendo ahí en el intestino y que sube por la vena porta al hígado, produzca un hígado graso es mezclar proteínas con carbohidratos. ¿Sí? Entonces, cuando se hace esa separación, ese divorcio de proteínas y carbohidratos, pues la proteína pide que las paredes del estómago produzcan ácidos
jugos digestivos ácidos para que esa proteína sea digerida. Y como dijimos en la vez pasada, no solamente para que sea digerida, desmenuzada, sino también para tomar de allí, junto con el factor intrínseco, el ácido clorhídrico toma la vitamina B12. Sí, por ejemplo, en 100 gramos de garbanzo hay la misma cantidad de vitamina B12 que hay en 100 gramos de carne. Pero para que eso suceda, para que su ácido clorhídrico y el factor intrínseco que está en las paredes de su estómago tomen esa vitamina B12 que hay en esos 100 gramos de garbanzo, pues su estómago necesita primero estar tan ácido como Dios lo hizo. El pH del estómago es 2 y toda persona que hace malas mezclas alimenticias va elevando, se va alterando el pH del estómago o lo pone más ácido de lo que él debe estar, y cuando empieza a tomar los famosos antiácidos, pues altera el pH tratando de alcalinizarlo, tratando de inhibir ahí en el antro la bomba de protones para que no haya más producción de ácido clorhídrico. Entonces la solución, como estamos viendo allí, la solución se llama prevención. Número uno, empezamos a combinar, empezamos a mezclar muy bien lo que comemos. Entendemos que no solamente hay que comer grasas, que no solamente hay que comer carbohidratos, que no solamente hay que comer proteínas, sino que hay que consumir también vegetales al vapor, suficiente ensalada. La ensalada que hay, cuando usted ve que sirven a la hora del almuerzo en una casa, en un contenedor ensalada, pues eso es lo que debería comerse cada persona. Pero la ensalada es como un adorno del plato. Eso no funciona así, ¿sí? Igual los vegetales, vegetales que ayuden a que la misma digestión nos provea de precursores de alcalinidad, ¿sí? Entonces, vegetales como ese que estamos viendo ahí, el brócoli, el coliflor, los repollitos de Bruselas, el apio España, la berenjena, la zanahoria, la remolacha, todo eso cuando se cocina al vapor, pues preserva todos los nutrientes que hay allí. Eso nos da mucha fibra, nos va a dar unos niveles de glucosa sostenidos porque son carbohidratos de cadena larga. ¿Por qué son de cadena larga? Porque tienen mucha fibra, muy diferente a cuando la gente come gluten. Cuando la gente come refinados, trigo refinado, arroz refinado, todo refinado, que es el gluten de esos cereales, pues eso produce unos niveles, unos picos de glucosa muy altos y eso obliga al cuerpo de la persona a que produzca unos picos de insulina muy altos. Y eso es lo que está produciendo todos los problemas metabólicos que estamos viendo hoy en día, algo que se considera y se conoce como la resistencia a la insulina. Así que más adelante en otra capacitación hablaremos qué es eso, por qué la gente desarrolla resistencia a la insulina. Sí, entonces vamos a ir a la siguiente imagen para ir entendiendo cómo podemos ir haciendo prevención. Aquí, por ejemplo, en la prevención, pues tenemos una lista de lo que no debemos hacer. Tengo gastritis, pues no debo consumir café, porque cada vez que usted toma café, pues usted obliga, como nos lo mostró el video que nos compartió el hermano en la primera reunión, va a obligar usted a las paredes de su estómago, al antro, a que produzca más ácido clorhídrico. Cuando usted consume alcohol, pasa lo mismo. Cuando usted consume refrescos azucarados. ¿Por qué? Porque el azúcar es una sustancia muy ácida. El azúcar lo único que hace es robarse los minerales, básicamente el calcio que hay en los huesos. Es una sustancia tan ácida que la sangre tiene que entrar a sus huesos, tomar minerales para poder tratar de equilibrar el pH en la sangre. ¿Por qué? Porque es una sustancia muy ácida, el azúcar refinada que está en todos los refrescos azucarados. El tabaco, ¿sí? Las personas que fuman tabaco,
o que fuman cualquier cosa que sea cigarrillo, pues también son personas que van a ser candidatas a esa inflamación, a esa irritación de la mucosa gástrica, y eso les va a producir la gastritis crónica. También las comidas grasas y comidas que son chatarra, ¿sí? Cada vez que usted, no sé si se han dado cuenta, pero donde quiera que hay cosas que fritan, pues la fila de gente es impresionante, ¿sí? La fila de gente es esperando su turno para comprar sus empanadas fritas, sus deditos de queso frito, todo lo frito. Y esos fritos, como han utilizado unos aceites que son aceites omega 6, y cuando les elevan la temperatura y colocan ahí la empanada, colocan ahí la papa, colocan ahí el patacón de plátano, la carne, el huevo, cualquier cosa frita, pues eso es precursor de una sustancia que genera toda la inflamación a nivel celular y todos los trombos en la sangre. Se llama ácido araquidónico. Por eso se le pide a la gente que deje de comer frituras y que la arepa esa que se comía frita, pues se la empiece a comer a la plancha o ahí en la parrilla, asado, al vapor o cocinado. Así lo digiere el cuerpo y así no le hace el daño que hacen las frituras. Sí, entonces esas frituras pues son la causa de muchos problemas que van deteriorando en una gastritis crónica. Las sustancias como son los conservantes. Entonces vemos personas que utilizan la salsa de soja, que utilizan el comino, que utilizan también todos estos condimentos que como desafortunadamente se utilizan en exceso. ¿Sí? La gente no utiliza un poquito de comino o un poquito de pimienta, no. Le ponen comida al ají que se van a comer. Le ponen comida a los cominos que se van a comer. Le ponen comida a la sal que se van a comer. Si ustedes dirán, oye, el doctor está como exagerado, pero es que la verdad es que así es. Sí, yo conozco comunidades que si no se levantan a toser del exceso de picante que han comido, entonces van a decir, no, ese desayuno no estaba bueno, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que lo entendamos, que esos conservantes, y cuando hablamos de conservantes, pues el mayor conservante se llama azúcar refinada. Los otros conservantes que producen esta enfermedad, esa inflamación de la mucosa gástrica, pues son, por ejemplo, el glutamato de sodio, todas esas sustancias químicas. Sí, voy a colocarles un ejemplo. Una de las sustancias que más conserva la comida es un tipo de grasa que se llama las grasas transgénicas. ¿Sí? ¿Dónde están las grasas transgénicas? Y nosotros como seres humanos pues no tenemos bacteria para romper ese enlace que tienen las grasas transgénicas. La número uno de ellas se llama margarina. Una cosa es mantequilla, que es una grasa saturada, que si usted la utiliza con moderación no le hace daño, pero otra cosa es margarina. Cuando usted utiliza margarina, la margarina es un invento de la industria de la comida porque ese es el tipo de grasa, ¿sí? Las grasas transgénicas es lo que colocan, por ejemplo, cuando usted va a un supermercado y usted ve pastelitos Hostess y usted mira ahí la fecha de caducidad, cuando ese pastelito no se puede comer. Pues eso le va a decir que dentro de 3 años ese pastelito no se va a poder comer. Y usted lo compra y lo guarda solamente por hacer la prueba y dentro de 3 años lo ve y está intacto, no le ha pasado nada. ¿Por qué? Porque las bacterias no han podido entrar ahí. Por eso es que utilizan ese tipo de grasa, grasa transgénica. ¿Cómo más podemos obtener grasa transgénica? Cuando usted toma una grasa buena, por ejemplo, como el aceite de oliva,
y usted se pone a calentarlo y empieza a freír y empieza a utilizarlo ahí en un sartén porque, qué sé yo, va a ser una pechuga de pollo o va a ser unos vegetales y usted los quiere saltear ahí en el sartén y le pone aceite de oliva. Pues en el momento en que usted toma una grasa como el aceite de oliva, que es un ácido graso monoinsaturado, que crudo es excelente para la salud del hígado, pero cuando usted le levanta la temperatura y va más allá de su punto de humo, que es muy bajito, como 169 grados Fahrenheit, pues él se transforma en una grasa transgénica. Y eso es un veneno que se va al hígado y no puede salir del hígado. De hecho, por ejemplo, comerse solamente 4 pastelitos Hostess, ahí hay tanta grasa saturada que literalmente con eso se puede envenenar una persona. Pero el hígado de la persona tiene que ver, a ver cómo va a hacer para convivir con ese tóxico, con ese veneno. ¿Sí? Entonces, para que vayamos entendiendo esta lista, mire que esta lista está en rojo y dice evita, ¿sí? Evita la comida grasa y picante, los conservantes, evite la automedicación, el uso prolongado de salicilatos como la aspirina. Si hay gente que dice, no, yo mismo me autorreceto la aspirina porque es que quiero tener la sangre aguada para que no me dé un paro cardíaco. ¿Sí? Entonces la misma gente se autorreceta medicina sin saber digamos, el efecto secundario que tiene cada medicina química. Bueno, entonces vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto allí en la primera reunión en esta que ya estamos terminando, ¿sí? Nos quedan 20 minutos de esta reunión, así que los vamos a aprovechar al máximo. Número 1, la gastritis es una inflamación de una mucosa que Dios ha colocado en la piel que tenemos en la boca, en el exófago, en el estómago, en el intestino delgado, en el colon. Todo el tubo digestivo está protegido por una mucosa, ¿sí? Pero cuando hacemos malas mezclas o malas combinaciones alimenticias, pues entonces nosotros, como ese órgano cuando recibe comida, pues él según el tipo de comida y según el tipo de mezcla, de combinación, pues él va a empezar a producir enzimas digestivas. Por eso le pedimos a la gente que separe las proteínas de los carbohidratos. Porque cuando usted, por ejemplo, prepara un puré de papa, vamos a colocar un ejemplo, usted prepara un puré de papa y usted dice, ay, le he estado colocando mucha atención a esas reuniones de salud preventiva que han estado dando. Y a ese puré de papa usted le coloca, digamos, aceite de oliva, puro, extra virgen, ¿sí? Y usted se come ese puré de papa. Pues eso es un almidón. Y cuando ese almidón llega a su estómago, las paredes de su estómago van a producir jugos digestivos alcalinos para que ese almidón sea digerido. Pero si usted, por ejemplo, come una proteína, vamos a colocar un ejemplo, lenteja, garbanzo, el ejemplo que colocamos con el garbanzo, de que en 100 gramos de garbanzo hay la misma cantidad de vitamina B12 que en 100 gramos de carne. ¿Sí? Entonces, eh, si usted, por ejemplo, es una persona que todavía consume carne roja, carne de res, pues en el momento en que esa carne de res ingresa a su estómago, pues las paredes de su estómago van a producir ácido clorhídrico para que eso sea desmenuzado y poder tomar la vitamina B12 que hay en esa fuente de proteína animal, que no es la más recomendable. ¿Por qué? Porque es que la carne de res tiene unas sustancias que se llaman purinas. Las purinas son muy pesadas, son muy densas y hacen que el hígado produzca ácido úrico para que esas purinas sean metabolizadas, sean digeridas. Es así que tenemos allí un hígado, como la persona tiene la costumbre de comer carnes rojas, y eso hace que el hígado produzca mucho ácido úrico, y tenemos un riñón que trata de sacar ese ácido úrico a través de la orina. Llega un momento en que el cuerpo se ve alcanzado, el riñón
no con suficiente efectividad, está sacando a través de la orina esa cantidad de ácido úrico que estamos obligando el hígado a que produzca, porque pues, la fuente de proteína es animal, no vegetal, y entonces eso empieza a acumularse en las articulaciones, ¿sí? Entonces la persona empieza a escuchar todo esto que estamos hablando y dice, bueno, voy a hacer un cambio, voy a dar un pasito adelante, deja de comer carnes rojas y entonces empieza a consumir carnes magras, básicamente pollo de campo y pescado. Hay una diferencia entre todas las proteínas de origen animal, de animales de sangre caliente. ¿Cuáles son los animales de sangre caliente? Pues el pollo, el pavo, la res, la cabra, el ovejo, todos esos son animales de sangre caliente. Cuando usted se come la carne de esos animales, tiene una grasa, que esa grasa es inflamatoria. No así cuando usted come pescado. Sí, eso está comprobado científicamente, clínicamente. La persona que come, por ejemplo, peces de aguas frías, de aguas congeladas, trucha, salmón, ¿sí? Esos son peces que ellos viven debajo de témpanos de hielo y debido a ese tipo de grasa que ellos tienen, que se llama omega 3, entonces por eso ellos no se congelan, ellos no se frizan. De hecho, cuando usted, por ejemplo, usa eso como un suplemento, cuando eso es auténtico, eso es bueno, usted lo mete en el congelador de su nevera y ese aceite no se frisa, eso no se congela. Esa es la evidencia de que es omega 3 auténtico. Cuando es por ahí cualquier aceite que le colocaron olor de pescado, pues eso se va a congelar, porque eso no es omega 3, eso es omega 6. Puede ser aceite de soya o de canola o de maíz o cualquier cosa de esas que cualquier entidad que no tenga ética, pues lo haga de esa manera. Entonces es muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque ese tipo de grasa no es inflamatoria. Y si usted está en este camino, si usted está en este camino donde usted quiere empezar a dar pasos para ir mejorando y usted llegar a ese ideal. ¿Cuál es el ideal? El ideal se llama Génesis 1:29. Pero nosotros, al igual que el pueblo hebreo, escuche muy bien, llevaba 430 años comiendo como egipcios. La arqueología nos dice que los egipcios comían refinado. Ellos fueron los inventores de no comer el trigo entero, integral, sino que ellos desintegraron el trigo. Entonces tomaron el salvado y lo colocaron por allá para los animales que ellos alimentaban para comérselos. Tomaron el corazón, la sémola, donde están las vitaminas del complejo B, que la utilizaban así como nosotros también, como un suplemento alimenticio. Y lo único que se comían era el almidón, el gluten. Y estas personas, como lo mencionamos en la charla pasada, una doctora ahorita actual, la doctora Rosalind Davis, de la Universidad de Nueva York, pues ha tomado momias egipcias, las ha metido allí a hacerles exámenes de alta resolución y se ha dado cuenta de que estas momias tienen los mismos problemas metabólicos que el hombre del siglo XXI. Esas momias tenían diabetes, esas momias tenían las arterias endurecidas, esas momias tenían cáncer de próstata y todos esos problemas metabólicos producidos porque comían refinado. Pero si nosotros seguimos allí teniendo como referencia la arqueología y no nos vamos 2500 años atrás, antes de nuestro Señor Jesucristo, nos vamos solamente 500 años ahí en nuestras tierras, ahí en Perú, ahí en Ecuador, ahí en Colombia, a nuestros indígenas. Pues nuestros indígenas lo que comían era maíz y comían maíz entero, no refinado, no maíz genéticamente modificado o genéticamente alterado. Y vemos ahí en esos cementerios que nosotros hemos encontrado allí en Colombia, que nuestros indígenas
tenían sus piezas molares intactas, sin caries. Pero los egipcios, 2500 años antes de Jesús, tenían la dentadura como la tenemos hoy en día, llena de caries, y la gente terminaba sus días sin dientes. ¿Por qué? Por el consumo de refinados, el consumo de azúcar refinada, el consumo de harinas refinadas, y estamos diciendo que todo eso se transforma en alcohol ahí en el intestino, y eso sube a través de la vena porta. No sube una sangre azul llena de nutrientes, sino que sube es una sangre densa, espesa, con una tendencia a la acidez, porque lo que estamos enviando es alcohol desde los intestinos al hígado. Y eso tiene esta pandemia, es una pandemia a nivel mundial. 8 billones de seres vivos que hay en este momento, 45% de adultos, hígado graso no alcohólico, ya son personas que no se toman una cerveza, que no se toman un aguardiente, que no se toman un brandy, no se toman un whisky, pero en la manera en cómo mezclan lo que comen, están produciendo alcohol en sus intestinos. Y lo más triste, el 25% de todos los niños con hígado graso. ¿Por qué? Porque pues el hombre moderno compra esos famosos cereales, que de cereales no tienen nada, ¿sí? Simplemente son hojuelas aplanchadas de refinados, de maíz refinado, de trigo refinado, de arroz soplado. O sea, eso no tiene cero nutrientes, tiene muchas calorías, pero cero nutrientes, y entonces le agregamos azúcar para acabarlo de dañar, y le ponemos leche de vaca. Y eso es lo que le damos a los hijos y los mandamos a estudiar. Y con esa bomba que solamente altera el sistema nervioso, pretendemos que los muchachos traigan buenas calificaciones, ¿sí? Entonces lo hablo así de claro, así de sencillo, para que lo comprendamos, lo entendamos. Y si empezamos a volver a lo natural, ¿qué es volver a lo natural? Necesitamos comer como comían los antiguos. ¿Qué comían los antiguos? Los antiguos comían comida real, papas reales, que eso es un almidón que sostiene la glucosa, plátanos reales, todo real, comida real, no comida enchuspada, no comida empaquetada, no comida procesada o ultra procesada, que ya coloqué el ejemplo de los pastelitos Hostess, que duran hasta más de 3 años, y eso no lo digiere nadie. O sea, el ser humano no tiene enzimas para romper el enlace que hay en las grasas transgénicas. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a dejarlo allí, hermano Armando, y si hay en los minutos que nos queda alguna pregunta referente al tema, tenemos básicamente 10 minutos, pues les vamos a escuchar y les vamos a responder. Bueno, está bien, doctor, muchas gracias. Bueno, mientras los hermanos y amigos se animan acá para las preguntas, yo quisiera preguntarle al doctor, ¿cómo nos podría usted indicar cómo entonces consumir el almidón? Yo le he escuchado hablar en varios momentos sobre el almidón resistente. Claro que sí. Bueno, eso es una forma donde nosotros vamos a utilizar eh, la forma de preparar los alimentos para disminuir el índice glicémico. El índice glicémico es cuánto dulce, cuánta glucosa va a representar eso que yo me voy a comer. Entonces vamos a colocar un ejemplo. Pues lo primero que debemos diferenciar es todo lo que venga en espiga. Si usted va a comer maíz, pues el maíz viene en espiga. Si va a comer arroz, eso también viene en espiga. Si va a comer avena, cebada, eso también viene en espiga. Entonces, básicamente nosotros consumimos eso: avena, cebada, arroz, maíz, trigo. 5 cosas que es lo que más comemos, y eso viene en espiga.
Si usted quiere que eso no le haga tanto daño, cómalo entero. Arepa de maíz entero, arroz integral, espaguetis de trigo entero. Si usted lo hace de esa manera, pues el cereal no está desintegrado. Usted no está comiendo solamente el almidón que hay ahí, no, eso trae su propia fibra que se llama salvado y ese salvado impide que todo el dulce que hay en el gluten de ese mismo cereal entre a su sangre. Luego, ese germen o esa sémola que hay ahí en el corazón, si usted, por ejemplo, se va para un sembrado de maíz, usted va a notar que el ratón es muy inteligente. El ratón solamente se come el corazón del maíz, la sémola del maíz, donde están las vitaminas del complejo B, y él no se come el almidón. Nosotros hacemos al revés. Sírvame esa mazamorra, pero que sea maíz pilado. Quiero esa arepa suavecita. ¿Por qué? Porque es de maíz refinado. Pero no hacemos como hacían los antiguos, que se comían la arepa con todo el afrecho, con una fibra que estamos diciendo que sí se diluye en agua y se mete a la sangre porque tiene las vitaminas del complejo B. Entonces vamos a mirar que los beneficios son muy grandes. El que come arroz blanco está comiendo gluten de arroz. Y como no está consumiendo vitaminas del complejo B, no está consumiendo la fibra que hay ahí. En la fibra hay minerales y minerales anticáncer como el selenio. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, lo que son raíces, tallos y frutos feculentos. ¿Qué son raíces, tallos y frutos feculentos? Papa, yuca, plátano, arracacha, ñame, todo eso que usted sabe que es almidón. Entonces, eso coma lo real, no papas fritas enchuspadas, ni platanitos enchuspados. Eso lo único que hace es enfermar la gente. No solamente produce gastritis, sino que produce lo que ya mencionamos, el famoso ácido araquidónico que hay ahí, hace que la sangre tenga una tendencia a los trombos, a la coagulación y genera condiciones inflamatorias. Y eso es lo que está enfermando la gente, el consumo de frituras y esa comida, ¿sí? Dicen, por ejemplo, en nuestro país, ese mecato, ¿sí? Para que ustedes hagan ¿cómo se llama? Un experimento, ¿no? Compren un paquete de chitos. Los chitos supuestamente son maíz, pero déjeme decirle que no entra ni un grano de maíz a donde producen los chitos. Y ese paquete de chitos, ojalá lo haga delante de sus hijos y delante de sus nietos, lo pone en un plato y usted le mete candela. Te va a notar cómo arde eso. Se llaman polímeros, se llaman plásticos. Entonces, cuando uno entiende que eso es lo que le estamos dando a los niños, ¿sí? Con esa ternura y ese amor que no sabemos de dónde apareció, ¿sí? Que es sentimentalismo, porque no es un amor inteligente, entonces le damos los chitos, le damos el mecato, y eso es lo que está enfermando a los muchachos. ¿Por qué? Porque son polímeros. Ahí no hay maíz, ahí lo que hay es azúcar, hay es anilinas, hay una cantidad de químicos preservativos que no solamente producen esto que estamos hablando, la gastritis, sino muchos problemas metabólicos. Bueno, bien, gracias, doctor. Vamos a leer aquí algunas preguntas. Nos dicen, nos pregunta acá Jenny, si no se mezclan los carbohidratos con las proteínas, entonces, ¿cómo hacer cómo podríamos combinarlos? Vamos a colocar un ejemplo. Si usted, por ejemplo, tiene una proteína, vamos a colocar como ejemplo que usted ya no come carne. Entonces usted toma cualquier fuente de proteína vegetal, la arveja, el garbanzo, la soja, y como usted lo haya preparado, eso lo acompaña con vegetales al vapor y ensalada. Si lo hace,
usted va a notar que el alimento no le produce pesadez, no le produce inflamación estomacal, dura poco tiempo en su estómago y hay una mejor digestión. Si usted todavía está consumiendo carnes, entonces carnes permitidas. Aquí estamos hablando lo que Dios ha mencionado en la palabra. Sí, por eso hay comunidades que se llaman comunidad kosher. ¿Quiénes comen kosher? Los hebreos, los judíos. Son personas que siguen todavía toda esa instrucción que Dios en su voluntad permisiva dio en Levítico, donde dijo, mire, los animales que tengan estas características las pueden comer y de esos que pueden comer se pueden comer estas partes. Entonces esa gente come carne pulpa, escuche bien, come carne pulpa, no comen vísceras, no comen sangre y esa carne pulpa entonces se acompaña con vegetales al vapor y ensalada. Ahí no hay ninguno de esos almidones que mencionamos, cereales que mencionamos. Sí, entonces hay gente que coloca su pollo a la plancha, su pechuga de pollo a la plancha con vegetales al vapor y ensalada. Dice, oiga, desde que lo estoy haciendo así, no se me inflama el estómago. En otra comida, lo más importante va a ser el carbohidrato, porque es que necesitamos carbohidrato todos los días. Entonces usted elige, ¿sí? Y entre esa tabla, que eso lo vamos a compartir allí con el hermano para que se los envíe a cada uno de ustedes, pues si usted en una comida tiene, por ejemplo, eh, cereales, que ya dijimos que son la avena, la cebada, el arroz, el maíz, el trigo. Si usted tiene algún alimento de eso, derivado de eso, pues que no lo mezcle con raíces, tallos y frutos feculentos. ¿Cuáles son las raíces, tallos y frutos feculentos? La yuca, la papa, el plátano, la racacha, el ñame. ¿Por qué? Porque es que ya hay mucho almidón ahí. Y ahí, así sea sano, pues hay mucho índice glicémico ahí. Eso se va a transformar en demasiada glucosa. Eso es lo que nosotros todos hemos sido levantados así. En el plátano, en el plato tenemos arroz y papa, arroz y yuca, espaguete y papa. O sea, almidón más almidón. Y por eso vienen estos problemas metabólicos. ¿Sí? Entonces usted elige, vamos a colocar un ejemplo. Lo principal va a ser un carbohidrato, los espaguetis. Bueno, que esos espaguetis sean de trigo entero, que traigan su propia fibra, que traigan lo que ya mencionamos que está ahí en el germen, las vitaminas del complejo B. Acompañe esos espaguetis con vegetales al vapor y ensalada. Ahí no deben de haber proteínas. Si usted lo hace, pues usted va a notar de que usted empieza a estar desinflamado. No hay inflamación. ¿Por qué? Porque usted está divorciando proteínas de carbohidratos. Muy bien, gracias, doctor. Bueno, también nos pregunta acá la hermana Rosy, ¿la quinoa y el amaranto no son cereales? Pregunta ella. Sí, la quinoa, pues desafortunadamente mucha gente piensa que es una fuente de proteína, pero la quinoa no es una oleaginosa, la quinoa es un carbohidrato que es muy apreciado porque tiene mucha fibra. Sí, o sea, si a mí me ponen a elegir entre comer quinoa y comer arroz, pues yo prefiero la quinoa. Pero recuerden que esta es la clave. El hígado, muy importante esto, el hígado, todo exceso lo transforma en lípidos. Entonces, si yo todos los días, en lugar de que mi alimentación sea variada, hoy, por ejemplo, como carbohidrato, como la quinoa, mañana como el arroz integral, pasado mañana los espaguetis de trigo entero, y así, rotación. Pero cuando usted hace algo monótono, así sea bueno, su hígado funciona
de esa forma. Todo exceso lo va a transformar en lípidos. Y esos lípidos, ese exceso de omega 6, lo va a enfermar a usted. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sugerimos? Lo que usted desayune hoy, así sea muy sano, procure repetirlo dentro de 5 días. Lo que usted almuerza hoy, procure repetirlo dentro de 5 días. Si usted cena, entonces lo que usted cena hoy, procure repetirlo dentro de 5 días. ¿Por qué? Porque es que hay una variedad muy grande de frutas, una variedad muy grande de verduras, una variedad muy grande de oleaginosas, de hierbas. O sea, hay una variedad impresionante. ¿Por qué vamos a estar comiendo siempre lo mismo? Que hay gente que, por ejemplo, dice, no, es que mi desayuno es granola. ¿Y qué es la granola? Ah, pues las hojuelas de avena, algunos le colocan ahí frutos secos, le colocan uvas pasas y alguna leche vegetal. Pero eso es todos los días. Es bueno, pero cuando es monótono, pues eso con el paso del tiempo va haciendo ese efecto que estamos hablando a nivel de hígado. Bueno, muy bien, doctor. Muchas gracias. Nos pregunta acá, ¿algún consejo para un buen desayuno? Pues el desayuno, yo les diría, es muy importante entender, eh, todos los nutricionistas, entre ellas Elena de White, mencionan que es la comida más importante. ¿Por qué es la comida más importante? Bueno, pues nosotros todos hemos escuchado dichos como desayune como un rey, almuerce como un príncipe y cene como un mendigo, ¿sí? Entonces, eso es según el estado de salud de cada quien. Vamos a colocar un ejemplo, una persona que tenga sobrepeso, una persona que tenga 20, 30 kilos de peso por encima del peso que él debe tener. Si es hombre y tiene 1,80 de estatura, pues su peso adecuado deberían ser 80 kilos. Si es mujer y tiene 1,65 de estatura, a ese pico, a esos 65 le quitamos 2. Así que su peso adecuado debería ser 63 kilos. Pero si usted es así de bajita y usted tiene unos 180 kilos de peso y usted está manejando 20 kilos por encima del peso adecuado que usted debe tener, pues entonces la sugerencia de nosotros para ese tipo de pacientes, ¿cuál es? Elija una fruta por día. Vamos a poner un ejemplo, papaya. Desde que usted se levante, cómase una porción de papaya cada hora, ¿sí? Por ejemplo, si levantó a las 8, ahí se come un pedazo de papaya, a las 9 otro pedazo de papaya, así hasta que llegue a la hora en que usted va a hacer su segunda comida. El desayuno es la primer comida del día. Y en ese tiempo, ahí, porque tenemos unos ciclos circadianos, los ciclos circadianos pues tienen que ver cómo sale el sol y cómo se esconde el sol. Entonces, básicamente más o menos por allí 4 de la mañana a las 12 del mediodía, el cuerpo de todo ser humano quiere limpiarse, quiere desintoxicarse. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Pues entonces vemos que es cuando mejor evacuamos, cuando la vejiga está llena y tenemos la mejor micción del día. Usted se mira la lengua y la lengua está sarrosa, se mira los ojos y tiene lagañas, o sea, todo su cuerpo le está diciendo, mire, estoy sacando toxinas, estoy sacando basura celular para afuera, ¿sí? Entonces, si usted en lugar de desayunar como desayuna todo el mundo, usted considera que ese horario de las 4 de la mañana a las 12 del mediodía, usted le va a ayudar con lo que come, eso lo va a elegir usted, con lo que come. Usted no interrumpe ese tiempo que estamos diciendo de limpieza, de detoxificación, te va a haber grandes resultados. Y especialmente gente que tiene sobrepeso, que tiene obesidad. Al mediodía,
Al mediodía la comida principal debería ser esa, la comida del mediodía, porque nosotros funcionamos con la energía, nosotros funcionamos con el sol. ¿Sí? Entonces, cuando el sol está en su plena fuerza, en su pleno cenit, ahí es cuando nosotros estamos mejor dispuestos para recibir alimento. No solamente la cantidad, sino la calidad de comida. Y la última comida del día debería ser por lo menos mínimo 3 horas antes de irnos a dormir. ¿Sí? Entonces mire que aquí ya las cosas se cambian, ¿no? Esto estamos mencionando que es específicamente para gente que quiere regular su sobrepeso. Si usted tiene un niño, un joven que está yendo al colegio, a la escuela, pues sírvale un buen desayuno, ¿sí? Un buen desayuno que incluya proteína, que incluya todo esto que ya mencionamos, los vegetales al vapor, la ensalada, todo esto que estamos mencionando, porque él necesita tener una buena producción de glucosa y una glucosa que sea sostenida en el tiempo. ¿Sí? No eso que ya mencionamos, los cereales y todo eso. ¿Sí? Entonces, ustedes se darán cuenta, ¿sí? Porque cuando hacemos estos tratamientos, uno diría, pero es que hay un dogma. ¿Y cuál es el dogma? El dogma es que dice que no podemos comer nada entre comidas. Pero cuando usted se toma, por ejemplo, un jugo verde, pues eso está predigerido. Eso no va a durar en su estómago 4 horas, ni 3 horas, ni 6 horas, como una comida. Eso es una cosa que va a durar 10, 15 minutos en su estómago. Ya dijimos que la fruta es un alimento predigerido y si está maduro dura 10, 15 minutos en su estómago. Y estamos mencionando cosas específicas para gente que tiene condiciones de enfermedad específica, porque queremos ayudarles a detoxificarse y que puedan superar el problema de sobrepeso u obesidad que tienen. ¿Sí? Entonces, desayuno. ¿Qué es desayuno? Cuando usted coma la primera comida del día. ¿A qué hora lo va a hacer? Pues usted mismo sabe a qué hora lo va a hacer. Si va a ser a las 6, a las 7, a las 5, a las 8, a las 9, eso lo sabe usted, porque cada uno de nosotros somos diferentes, ¿sí? Y en eso que hablamos, dijimos que el hambre es de orden físico y el apetito es de orden psicológico. Hay que hacer esas distinciones. Bueno, doctor, muchas gracias. Nos preguntan acá, bueno, no sé, yo creo que hay espacio para una pregunta más, doctor. Sí, sí, nos queda allí un espacio para una pregunta más, así es. Dice, ¿cuántas horas de separación debe haber entre comida a comida? Nos preguntan. Bueno, eso de la separación de la comida a comida, como lo estamos mencionando, va a depender de la calidad de comida que usted coma, ¿sí? Porque si usted, por ejemplo, come comida real, come como los antiguos, ¿sí? Que ellos comían maíz entero, comían papas reales, toda la comida que ellos comían era comida real. Pues esa comida, aquí es donde viene, digamos, como la disyuntiva que tienen en estos momentos los nutricionistas modernos y la gente que tenemos unos principios muy conservadores. Cuando usted come comida real, pues el nivel de glucosa es sostenido en su sangre. Y como ese nivel de glucosa es sostenido en su sangre, entonces usted no necesita que el páncreas, las células betas del páncreas, estén produciendo esos picos tan altos de insulina y eso es lo que va a generar con el paso del tiempo de resistencia a la insulina. Entonces la insulina, junto con la glucosa que se ha transformado en ese desayuno que usted se comió, en ese almuerzo que usted se comió, en esa cena que usted se comió, eso va a quedar afuera de sus células. ¿Sí? Entonces, se recomienda, o sea, lo que clínicamente está demostrado es que si usted desayuna bien, pues debe haber un promedio más o menos de unas 5 a 6 horas, ¿sí? Más o menos 5 a 6 horas entre una comida y otra. ¿Por qué? Porque es que el estómago necesita descanso y el estómago está directamente conectado con el cerebro a través de un nervio que se llama el nervio vago.
Por eso todo glotón es bruto. Qué fuerte lo que está diciendo el doctor, pero es una realidad. Todo glotón es bruto. ¿Por qué? Porque la sangre se ocupa solamente en digerir. Hay gente que vive para comer, no que come para vivir, sino que vive para comer. Pero cuando usted tiene esa disciplina, usted tiene ese dominio propio, y usted dice, hombre, acabo de desayunar, entre este desayuno y el almuerzo, no voy a interrumpir la digestión de mi desayuno. ¿Cómo la interrumpe? Con cualquier bocadito, con cualquier cosita, con cualquier bolsita de maní. Si hay gente que tiene que estar, ¿han visto las vacas? Que las vacas viven rumiando. Bueno, pues hay gente, seres humanos que necesitan estar moviendo la mandíbula a toda hora. Pues desayunan bien, quedan satisfechos, no saben ni entienden de que eso necesita un tiempo de digestión que debe ser de 5 a 6 horas sin interrumpir, porque cuando usted a la hora, a las 2 horas, usted come algo, un bocadito, si esa meriendita, pues usted detiene ese primer ciclo de digestión y se reinicia y empieza a haber acumulación ahí y eso también produce gastritis. Entonces es muy importante, el estómago necesita descanso, comer para vivir y no vivir para comer. Muy bien. Bueno, doctor, muchas gracias una vez más, muchas gracias a todos mis hermanos. Vamos a pedirle, no sé, al doctor, si es tan amable, nos culmina con una palabra de oración en estos momentos, doctor. Claro que sí. Le voy a pedir allí al hermano que coloque en el chat el El, nu- número de WhatsApp que nosotros tenemos acá en Madrid, porque si alguna persona que usted conoce, recuerde que todo el mundo no es adventista. sí, está Recuerde bien. que todo el mundo no lee la Biblia, que todo el mundo no lee los libros del Espíritu de profecía. Pero si a través de estas cosas tan simples y sencillas que hemos venido compartiendo, usted es una fuente de esperanza. Si usted es esa persona retorciéndose del cólico, del dolor de estómago que tiene la gastritis, pues le podemos dar toda una instrucción para que esa persona recupere su salud. Y ya cuando esa persona recupera y supera ese dolor, que se le quite el dolor sin necesidad de químicos, pues entonces vamos a ver que esa persona tiene toda la disposición, toda la voluntad de que ore con usted, de que estudie la Biblia con usted, y ese es el objetivo. El objetivo es que estas personas lleguen a los pies del maestro. Sí, yo creo que todos tenemos oídos y todos tenemos ojos. Y como dijo el hermano ahora, queramos o no, pues estamos ahí en la cara nuestra, se están cumpliendo los eventos finales de una manera acelerada. Estemos preparados o no estemos preparados, ¿sí? Y esto no es para uno llenarse de, vamos a comernos todos aquí las uñas del miedo, no. Vamos es a prepararnos, vamos es a activar esa fe que hemos profesado durante tanto tiempo y que necesitamos darle una aplicación práctica. Menos dogmatismo y más practicidad. El Señor Jesús fue muy práctico. Él fue más médico, luego fue más maestro y fue muy poquito predicador. De hecho, no hay sino registro de un solo sermón. Y hay un versículo, mensaje en el libro de Juan, dice que si le creemos a Él, pues nosotros vamos a hacer las obras que Él hizo y mayores que las que Él hizo. Yo no sé si ustedes creen eso, pero nosotros necesitamos prepararnos para eso, para que esa sea una experiencia en cada uno de nosotros. Bueno, hermano, entonces despida la reunión en la oración para ya concluir con ella. Bueno, mis apreciados hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro y darle gracias a Dios para que sea Él a través de su Santo Espíritu que nos anime, nos motive a hacer esos cambios. Los motivo allí pues, donde están, para que inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y vamos a agradecer a Dios una vez más. Oremos.
Cariñoso Padre, gracias te damos, amado Dios, por la buena voluntad que has colocado a través de tus hijos para ilustrar a este mundo, a tu pueblo, para que nos animemos a hacer esos cambios que nuestra salud, nuestro cuerpo necesitan y que en muchos casos requerimos de esos cambios en nuestra vida, porque si no es así, nuestra vida sería un total fracaso. Amado Dios, gracias te damos aún más, porque tal vez estamos padeciendo alguna dolencia, tal vez ese sea el motivo y sea la razón por la cual tú nos estás llamando a ser parte de tu pueblo en este tiempo tan solemne en el cual estamos viviendo. De manera especial en tus manos colocamos a cada persona que se ha conectado a través de esta llamada, a través de esta plataforma. Que el Espíritu Santo nos ayude, nos convoque a ser esos instrumentos que en tus manos necesitas para poder llevar a este mundo un mensaje, para que todos podamos comprender y entender, como lo mencionaba el doctor, tu venida está muy próxima. Acompáñanos, dirígenos en este transcurso de esta nueva semana que tú nos permites recibir. Pues te lo agradecemos, Padre de amor, en los méritos santos de tu amado Hijo. Amén. Amén. Bien, Amén. doctor Jaramillo, hombre, muchas gracias una vez más.